Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Glorioso es tu nombre. Tu poderosa palabra, toda obra de las tinieblas, Dios eterno, la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda distracción, todo sueño, toda pereza, toda tristeza, Señor, toda enfermedad la reprendemos por el poder de tus palabras, Dios mío. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres maravilloso para glorificarte, para descender de lo alto, Dios mío. Sana, liberta y restaura, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, bendito Salvador, por el poder de tu palabra, Dios mío, por el poder de tu palabra, eterno Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Carta a los Efesios, capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay hermanos que todavía lo están buscando. Vamos a hacer una espera, hermano. Y le quedó la para, ayúdele, hermano. ¿O será que trajo otro libro que no era la Biblia, hermano? Efesios capítulo número 6. Para la gloria del Señor. Y vamos a leer la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del versículo número 10 en adelante, y dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿cómo? Habiendo acabado todo, estar firme. Decimos amén a la palabra de nuestro Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Esperando que si le da sueño, hermano, pelee contra ese diablo que lo quiere dominar. Hemos venido para exaltar, para escuchar las palabras del Señor. Saludamos a los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de la frecuencia radial 90.9 FM acá en la ciudad de Usulután. También los hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook. Decimos gloria a Dios, hermano. Hay un remanente que está a la distancia, gozando de la presencia del Señor. Comparte el tema con el hermano que le quedó a la par y dígale: firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Después que Pablo enseña a la iglesia doctrina y da la enseñanza para aquel pueblo, él dice: por lo demás, hermano, añadiendo palabra y conocimiento a la iglesia, que tenía que aprender. Es necesario saber diferentes temas dentro del evangelio, hablando del conocimiento de la palabra de Dios.
Pero Pablo no ignoraba las maquinaciones del enemigo, sabiendo que la vida dentro del evangelio es una vida de lucha, de adversidades, de momentos difíciles que se atraviesan dentro del evangelio. Siendo conocedor del mundo espiritual, de lo que se mueve alrededor, que esta batalla es una batalla fuerte, la fuerza del bien en contra de las fuerzas del mal. El diablo siempre tratando la manera de llevarle la contraria a Dios, tratando de derribar todo aquello que proviene de parte de Dios, tratando de derribar al cristiano, a la iglesia de Cristo, con toda su astucia, con todas sus maquinaciones, con todos los planes que ha llevado a cabo, estudiando seguramente, minuciosamente, la vida del cristiano, para ver dónde puede golpear y dar un tiro certero, donde pueda derribarlo o hacerlo tambalear. Pablo, conociendo la lucha que vive el cristiano dentro del evangelio, no tenía que ignorar esta enseñanza, tal conocimiento, para que la iglesia estuviera alerta, para que el pueblo estuviera vigilante, que en ningún momento se durmiera, porque si se adormece, si se duerme, el enemigo va a ser a su antojo, el enemigo que ha venido para matar, hurtar y destruir. No se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo el cristiano está descuidado, cómo el cristiano ha bajado la guardia dentro del evangelio. El diablo, que el Señor lo reprenda, está aprovechando cualquier espacio que el cristiano pueda darle dentro del evangelio. Pablo le hace entender a la iglesia que la lucha que va llevando dentro del evangelio no va a obtener la victoria, no va a pelear esta batalla con fuerzas humanas, con la fortaleza, el conocimiento que se puede adquirir en esta tierra, sino con el conocimiento de las cosas espirituales. Pablo le hace entender a la iglesia que necesita estar fortalecida, que necesita estar firme, porque en cualquier momento viene la prueba, la dificultad para el cristiano. Y qué lamentable que cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, el cristiano, en vez de estar fortalecido en el Señor, en vez de haber buscado de la presencia de Dios, lo encuentra descuidado, lo encuentra debilitado, y el enemigo rápidamente viene y hace a su antojo como a él le place, porque en vez de encontrar fortaleza en el cristiano, encuentra debilidad. Pero antes que venga ese momento, antes que venga la adversidad, el ataque del enemigo, Dios tiene que alertar a su pueblo. Dios tiene que dar una palabra a su pueblo. ¿Para qué? Para que no estemos descuidados, sino que seamos cristianos vigilantes dentro del evangelio. Dios tiene que verse la necesidad de exhortar a su pueblo una y otra vez, y todas las veces que sea necesario, a que esté firme delante de su presencia, que por ningún momento, por ningún motivo se descuide, deje de buscar de la presencia de Dios, porque muchos lo han llegado a hacer dentro del evangelio y han fracasado aún dentro de la obra del Señor. Por eso Dios se encarga de hablar a su pueblo, de alertar, y los entendidos tienen que estar alerta, guardar la palabra de Dios, porque Dios no quiere el fracaso de nadie. Dios quiere que el cristiano le sea fiel a Él. Dios quiere que el cristiano se mantenga de pie delante de su presencia. El deseo que había en Pablo era un deseo saludable, hablando
espiritualmente. Pablo quería que la iglesia estuviera alerta, por eso se preocupaba, por eso insistía a la iglesia que estuviera alerta, que por ningún motivo se descuidara dentro del evangelio, porque cuando el cristiano se descuida es grande el fracaso, causa dolor, causa tristeza, la presencia de Dios se aparta, cosas que no queremos que pase en nuestra vida. Por eso necesitamos fortalecernos en Dios. Para fortalecernos en Dios es necesario buscarle a Él. Así como los soldados terrenales llevan una capacitación antes de ir a la batalla, son instruidos, pasan cierto tiempo encerrados enseñándoles una y otra cosa que tienen que aprender para ir a ejercerlo allá afuera. Así como ellos tienen una capacitación, el glorioso Espíritu Santo también obra en nuestra vida. Pero para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, nosotros como cristianos necesitamos accionar, necesitamos dar un paso hacia adelante buscando de la presencia de Dios. Sabes que la palabra dice: y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. No señala específicamente la palabra qué día es. Podemos decir el día de la muerte, el día de la venida de Cristo, pero también podemos señalar el día de la prueba. Y para estar fortalecidos necesitamos estar refugiados en Cristo, conectados con el Dios del cielo. Es lo que Dios espera delante de su presencia. Dele ofrenda de palmas a Dios. Cuando el cristiano está fortalecido, se denota, hermano, rápido se le nota en la cara. Sabemos que lo opuesto a fortaleza o fortalecido es debilidad. Y cuando hay debilidad en el cristiano, hay desánimo. No hay deseo de buscar de Dios. Pero cuando el cristiano está fortalecido en Dios, fortalecido en el Espíritu, ese cristiano va a ser un cristiano, valga la redundancia, que se va a gozar en el culto, que va a estar alegre. Sin embargo, el que está debilitado, esta cara de triste va a tener como el que le quedó a la par. Cuando se diga, hermano, alabe a Dios, con los brazos cruzados se queda. A la hora de cantar, no se concentra delante de la presencia de Dios. Está cabizbajo, porque quizás la prueba, la dificultad, lo ha hecho debilitarse espiritualmente. Tal vez el momento difícil que está viviendo lo ha hecho tambalear. Quizás alguna práctica deshonesta delante de la presencia de Dios lo ha llevado a un descuido espiritual, lo ha llevado a debilitarse espiritualmente. Lo que nosotros debemos de evitar en nuestra vida, porque aunque el cristiano no haya hecho nada malo, pero quizás la prueba lo ha hecho debilitarse, pero cuando éste se concentra delante de la presencia de Dios, Dios da nueva fuerza, su poder desciende, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Por eso necesitamos buscar y buscar más de la presencia de Dios. No tiene que haber límite para buscar de Dios. Usted no le pone límite a la panza, hermano, para comer. Que aunque la fuerza de lo esté empujando, dije, Dios mío, pero qué sabrosa está esta comida. Pega 3 brinquitos y el que le quedó a la par.
Pero si lo guardo para mañana, ya no va a saber lo mismo, no va a tener el mismo sabor recalentado, o sea, no va a ser lo mismo. Tiene que ser en el momento. Así como el estómago necesita alimentarse, el cuerpo, para estar fortalecido. Como iglesia necesitamos estar delante de la presencia de Dios, buscando de Dios cómo vamos a obtener la bendición, la fortaleza. Aquellos 120 recibieron el poder de lo alto, no cuando no obedecieron la palabra de Cristo, cuando se quedaron de brazos cruzados, cuando obedientemente fueron al aposento alto, no se movieron de ese lugar hasta recibir el poder de lo alto. Y es lo que como cristianos tenemos que observar. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos demuestra que no es nuestra capacidad. Esto nos enseña que de Dios es el poder. Que Dios quien da la capacidad, la fortaleza, para que nosotros como iglesia estemos de pie. Necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y para obtener esto, no nos va a llegar si nos quedamos en casa, teniendo la oportunidad de acercarnos a Dios. No nos va a llegar si somos cristianos, que no queremos buscar de la presencia de Dios. Si Cristo dijo que el que busca, halla, y el que pide, recibe. Si pedimos delante de la presencia de Dios, Él va a bendecir nuestra vida. Es que Él lo dijo, hermano. Y para que se active la fe, necesitamos buscar de Dios. Para que se active esa fe, para creer a la poderosa palabra de Dios, necesitamos conectarnos con Él. Necesitamos sentir su presencia. Necesitamos sentir ese poder de lo alto. Porque cuando nos acercamos a Dios, Él desciende a nuestra vida. Nos demuestra que es un Dios poderoso. Las personas de allá afuera hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Sin embargo, los que hemos recibido el poder de Dios, hemos conocido un Dios que tiene poder, que tiene autoridad. Un Dios que es un Dios de lo imposible. El que está firme en el Señor, aunque ante en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad, pero esa firmeza lo va a hacer sentir, le va a hacer decir: es cierto que estoy pasando por la enfermedad, estoy pasando por la escasez, pero va a creer que hay un Dios poderoso para glorificarse en su vida. Esa firmeza lo va a llevar no a quedarse atrás, no a tambalear, no a buscar de la presencia de Dios, sino a sumergirse a su presencia, sabiendo que si busca de la presencia de Dios, algo va a obtener delante de su presencia. Pero si le preguntamos al débil en la fe, y de repente le cae la llamada: hermano, ya tiene un mes de no congregarse, ¿qué le ha pasado? Hermano, ya tiene tanto tiempo que no lo vemos dentro de la congregación. Y hay que estarle rogando y puyando para que se congreguen. Hay cristianos, hermanos, que al preguntarles uno ya sabe la respuesta. Porque lo demuestran en su rostro, lo demuestran en su forma de comportarse dentro del evangelio. Pero aquel cristiano que tiene fortaleza de parte de Dios, aunque esté en prueba, y van a haber momentos donde ni se le va a notar que está en prueba, que está pasando un momento difícil. Pero aquel que está tan debilitado, hermano, usted va a llevar las alabanzas.
Ay, hermano, ponga otro, por favor. Es que la garganta solo excusas, hermano. Hermanos, le toca predicar. Dios mío, hermano. Hermano, usted va a realizar esto. Ay, no, ponga otro, hermano. Mire tantas hermanas que hay aquí. Porque se siente desanimado. No siente aliento. Y cuando el cristiano está desanimado, cuando está debilitado, no siente un respaldo de parte de Dios. Y sabe cuál es el error tan grande que nosotros cometemos. Que sentimos que Dios no nos va a respaldar, que Dios no nos va a ayudar. Que se preocupe aquel, hermanos, que practicar el pecado se viene tratando de buscar de Dios sin arrepentimiento, de servir a Dios sin antes arrepentirse delante de su presencia. Pero el cristiano a veces cuando está debilitado, porque es el plan del diablo, el plan del enemigo, para mantenerlo estancado, lo hace sentir debilitado. Y ese desánimo, esa debilidad espiritual que siente, lo lleva a decir: no me va a respaldar Dios, no voy a sentir un respaldo de parte de Dios. Allí es cuando el diablo dice: lo he logrado. Fulano de tal se ha enfrascado en ese pensamiento, en ese sentimiento, en su mente, lo ha dominado, lo ha controlado. Por eso se mantiene estancado. No que haya pecado gravemente delante de la presencia de Dios, sino de la debilidad que ha llegado a su vida, lo ha mantenido estancado. Pero estamos delante de la presencia de Dios para que todo yugo del diablo se pudra, para que el poder de lo alto descienda sobre nuestra vida, porque la senda de los justos no es para quedarse estancado, mis hermanos. Aquí es para avanzar en la obra del Señor. Si el cristiano se enfrasca en esos pensamientos, ya lo dobló el diablo, hermano. Porque va a esperar sentir un respaldo poderoso de parte de Dios. Pero recordemos que dice la palabra que los antiguos sacaron fuerza de debilidad. Pablo rogó 3 veces al Señor por el aguijón en la carne. Y este aguijón a este gran siervo de Dios le produjo debilidad. Ya no voy a predicar. ¿Y por qué? Es que me siento debilitado, me siento desanimado. ¿Y qué voy a compartir al pueblo? Llanto, dolor, tristeza. Pero cuando Pablo entendió que Dios no lo había abandonado, cuando Pablo entendió que esa debilidad no es porque Dios lo había abandonado, no es porque Cristo lo había desechado, se había apartado de él. No, Señor, Jesús le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo que debemos de entender. El diablo quiere que pienses otra cosa. El diablo quiere que pienses que estás fracasado, que Dios se ha olvidado de ti, pero que el Señor lo reprenda en esta hora. Es momento de levantarse en el nombre de Cristo Jesús para estar firme delante de su presencia. ¿Cuántas veces no has desempeñado un privilegio, has sentido un respaldo poderoso, hermano? Que dice: qué grande es mi Dios. Ya quiero volver a cantar esa cadena de coros que Dios te sentió de una forma poderosa. Quisiera que me pasaran a que orara delante de la presencia de Dios, que sentí un respaldo poderoso. Es que cuando estaba predicando, el Señor me añadió más de lo que yo había estudiado, del bosquejo que había trazado, porque Dios es un Dios poderoso. Esto provoca ánimo, fortaleza delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué cuando estás en la debilidad? Pero ¿qué cuando estamos atravesando ese momento difícil? Como dije hace un momento, solo excusas, hermano.
Pero cuando está fortalecido y de repente lo agarran a quemarropa, le dice: usted va a desempeñar tal privilegio, amén. Con temor y temblor, Jehová de los ejércitos, pero vamos en tu nombre, Señor. Y siente aquel respaldo. Pero cuando está debilitado, por más que está ahí dándole, como decimos al buen salvadoreño, lero y lero a toda la Biblia, no encuentra nada. Más desanimado el que le quedó a la par. Que le digan: hermano, usted va a cantar los coros. Dios mío, en la casa me salen bien, hermano, pero aquí quién sabe. Toda la semana estuvo practicando, Jesús lloró para que no se me olvide. Pero cuando está aquí, él le olvida, hermano. Pero agarra el otro comodín: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Padre, que otro hermano no salga con el mismo texto. Salúdelo aquel que ruega delante de Dios, porque ya quebró mi plan que tenía. Esto es cuando hay debilidad. Pero cuando hay fortaleza, cuando hay bendición de lo alto, cuando sentimos aquella bendición, le damos con todo. Pero no debemos de esperarnos solamente, hermanos, sentirnos bien de salud o fortalecidos para servirles a Dios. Si es algo que Dios nos ha llamado en enfermedad, pero Pablo tuvo que servir al Señor, porque a eso ha sido llamado. Por lo tanto debemos de esforzarnos, porque cuando menos acordemos, el poder de lo alto va a descender, y la fortaleza que estábamos esperando, la libertad de parte de Dios, va a llegar en el momento oportuno. Alabado sea Dios. Estar firme, dice Pablo, ante las acechanzas del diablo, hermano. Y es un enemigo fuerte, quieras o no. Pero hay uno que es más fuerte, alabado sea Cristo. Hay uno que es más fuerte, el que está con nosotros, aunque quiere hacer sentir o pensar algo contrario en nuestra vida. Debemos de creer que hay uno que está en nuestra vida como poderoso gigante, que no se duerme, no se adormece, en todo tiempo está pendiente de nuestra vida. Qué bonito es cuando hay fortaleza, o cuando hay cristianos maduros, que a pesar que hay debilidad o prueba que causan muchas veces debilidad, pero ellos siempre le dan con todo en la obra del Señor. Ellos siempre avanzan para la gloria del Señor. Por falta de firmeza en el cristiano, en el pueblo de Dios, a veces la obra se ve estancada. A veces no hay un avance. No se sigue hacia adelante, creciendo en la obra del Señor. En el tiempo de Nehemías dice la palabra que cuando Nehemías va a Jerusalén, porque le habían contado que los muros habían sido derribados, los enemigos habían tomado dominio de los escombros de las personas que habían quedado en aquel lugar. Nehemías sintió un vivo celo por Dios, puesto por Dios, que lo llevó a orar, a humillarse delante de Dios y presentarse delante del rey con la petición de volver nuevamente a sus hermanos que estaban siendo angustiados. Los muros derribados, el enemigo podía entrar cuando él quisiera. Había debilidad, pero cuando llega Nehemías hacia aquel lugar, el pueblo se activó. El pueblo no se quedó quieto, viviendo la zozobra que estaban en esa condición. Tuvieron que levantarse, cobrar ánimo, fortalecerse y luego empezar a trabajar en la obra de Dios.
El pueblo recibió nueva fuerza porque hubo un hombre enviado de parte de Dios que tuvo que motivar, que tuvo que demostrar que Dios todavía quería trabajar con su pueblo. Levantan aquellos muros, dice la palabra, en tiempos angustiosos. El enemigo se levantó con toda su fuerza. Habían críticas, murmuraciones, amenazas de muerte. Habían tantas cosas contrarias en contra del pueblo, pero el pueblo no se desanimó. El uno al otro cobró ánimo. Dice la palabra que con una mano estaban trabajando, con la otra mano tenían empuñada la espada, listos para la batalla. Es lo que tenemos que hacer dentro de la obra del Señor, cobrar fuerza delante de la presencia de Dios, para que la obra de Cristo siga hacia adelante. Alabado sea Dios. Dios a alguien tiene que levantar, hermano. ¿A quién de los que estamos aquí, hermano? Si le hubiera ocurrido construir el templo que ya casi está terminado, el que le quedó a la par y dije, ¿de dónde vamos a alcanzar? Mejor uno de lámina hagamos, hermano, para eso le alcanza la fe el que le quedó a la par. Pero trabajando todos juntos es posible. Trabajando todos juntos con la fortaleza de parte de Dios en nuestra vida, es como podemos seguir hacia adelante y la obra de Dios avanza para la gloria de Cristo. Tantos hermanos que somos aquí dentro de la congregación, pero no todos están sirviendo. Algunos porque se sienten desanimados, se sienten debilitados. Y hasta cierto punto la obra se estanca. Hermanos que pudieran estar predicando. Hermanas que pudieran estar predicando, evangelizando, sirviendo en la obra del Señor. Pero dicen, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento. Hermanos, por el desánimo, por la debilidad que muchas veces llega para el corazón del cristiano. Pero que nada nos detenga. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a dar el poder. Dios nos va a dar la capacidad. Dios nos va a dar las fuerzas para que nosotros sigamos hacia adelante, sirviendo y creciendo en la obra del Señor. No es fácil, pero tampoco imposible para Dios. El deseo de Pablo era que los hermanos estuvieran firmes en el Señor. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo número 4. Versículo número 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Era un deseo de Pablo. Imagínense cómo lo trataba, hermano. Amados y deseados. Quizás no le daban dolor de cabeza a Pablo como el que le quedó a la par, hermano. Pero finalizando este versículo dice, está así. ¿Cómo? Está así, viendo en ello que ya había firmeza. Queriendo decir en pocas palabras, manténganse firmes. Si han estado firmes hasta este momento, sigan así, firmes en el Señor. Porque si se debilitan, si pierden fuerza, el diablo se les va a levantar y cualquier cosa lo va a desanimar. El diablo va a atacar una y otra vez.
y no va a descansar hasta derribar, hasta apartarlo por completo de la presencia de Dios. Por eso vive un deseo en el corazón de Pablo, para que los hermanos siempre se mantuvieran firmes delante de la presencia de Dios. Si usted hubiera mantenido esa firmeza desde el principio, hermano, si usted se hubiera mantenido firme delante de la presencia de Dios, desde el momento que empezó a menguar y a menguar, su vida y mi vida sería diferente dentro del Evangelio. Por eso el temor de Pablo, porque cuando el cristiano se debilita y a veces deja de congregarse, cuesta que se levante, cuesta que salga de esa condición. ¿Cuántos cristianos que quizás se han apartado por alguna razón de la iglesia? Y se llega, se visita y se le dice: sí, hermanos, ahí voy a llegar con la ayuda del Señor. Este domingo ahí me va a tener. Pasan 3 domingos, ni se acercó, hermano. Es que cuando el cristiano se debilita, pierde ese deseo. Una ocasión, platicando con un varón que se había apartado de la presencia de Dios por simple desánimo, porque se afanó en el trabajo, perdió el deseo por Dios, que hasta los domingos trabajaba, agarrando y agarrando trabajo. Pero ¿de qué le servía si perdió la bendición de parte de Dios? Una vez lo visitamos y nos dijo: yo quiero levantarme, pero no puedo. He dicho, este domingo, hoy sí me voy a alistar y me voy para la iglesia. Se quedaba en la hamaca. Imagínense qué terrible esa condición, hermano. Por la misericordia de Dios volvió una vez más a la congregación, pero lamentablemente volvió a lo mismo, a la misma condición. Por eso nosotros, que por la gracia, por la misericordia de Dios, que estamos de pie hasta este momento, no perdamos ese deseo, no perdamos esa fortaleza. Y si sentimos debilidad, aquí está aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede socorrer. Pero necesitamos dar un paso hacia adelante, buscando de la presencia de Dios. Ese era el deseo de Pablo, hermano. Ese es el deseo de los líderes. Es el deseo del pastor. Deseo de los líderes de Campo Blanco, hermano. Que a veces algunos por desánimo dejan de congregarse, por debilidad. Pero cuando el cristiano está fortalecido, y esa es la fortaleza que no tenemos que perder, hay un deseo por Dios y dice: yo tengo que estar ahí. Es cierto que me he desvelado, pero tengo que estar ahí. Es cierto que hay circunstancias difíciles, hay tantas cosas, pero tengo que estar ahí. Porque es que venimos a presenciar a Jehová de los ejércitos. La presencia del Dios del cielo es provocada, desciende con poder cuando nosotros buscamos de su presencia. Cuando nosotros nos guardamos para Dios y nosotros no nos apartamos de esa presencia, de esa sombra del Omnipotente, de ese abrigo, Dios tiene que visitarnos. Cuando Elías estaba en depresión, huyendo de Jezabel, que quería quitarle la vida, él empezó a desahogarse. Oh Jehová, quítame la vida. Ay Señor, ven pronto, dice el que le quedó la par cuando esté en prueba, porque no sé si voy a durar hasta mañana. Firme dentro de tu obra. Elías deseó la muerte,
Pero Elías era un hombre que vivía en santidad, en comunión con Dios. Y cuando el cristiano hace tal cosa, Dios lo visita con poder. Usted no me deja mentir, hermano. Han habido momentos donde hemos venido, hermanos, con pensamientos quizás ciertos, negativos hasta cierto punto, con debilidad, a veces con ansiedad, con depresión, con tantas cosas que afectan la vida del hombre, del cristiano en esta tierra. A veces sin deseo de alabar, de adorar el nombre de Dios. A veces algunos con deseos de entregar privilegios, de ya no avanzar por la situación difícil que están viviendo. Pero de repente cuando nos conectamos con Dios, de repente cuando alabamos su nombre poderoso, cuando estamos atentos a su poderosa palabra, viene nueva fuerza de parte del Señor, porque Dios te siente, Dios visita, Dios sigue trabajando con lo suyo, Dios sigue trabajando con aquellos que a pesar de la debilidad, pero no quieren volver atrás, vienen a humillarse delante de la presencia de Dios. Ahí es donde Dios tiene que hacer algo en cada corazón. Cuando creemos que Dios es poderoso. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que se quedan en casa, de los que no se congregan, de los que ni oran en la casa. Dicen, no voy a ir a la congregación, pero me voy a quedar orando toda la noche. Mentira. Aquí es donde dominamos la carne, hermano. Porque si dieran los dos, ahí está Lugier. Y en la caja no, con la Biblia se duerme en la hamaca. Salúdelo. No, viendo la transmisión, mentiras es darle y revisar los trofeos enviados, hermano. Salúdelo. Aquí es donde venimos a someter la carne, quiera o no, tiene que ser sometida delante de la presencia de Dios. Por eso la importancia de congregarse. En la casa, hermano, a media oración a prepararse un café y corta la oración. Aquí no le van a vender un café y lo va a buscar ahí, hermano. Hasta el receso, muñeco. Si está de rodillas, le chilla la tripa, perdón. Aunque sea un pan duro, francés le va a buscar. Lo empipa de agua, hermano, para que se le ablande, pero para adentro. Y aquí, ¿cómo, hermano? Aquí no le permite ni que ande un churro abierto en la bolsa como algunos en los ayunos. Venía un joven, hermano, que se escondía allá en el camión. Dios lo bendiga. Que en la bolsa echaba un churro abierto. Sin broma, hermano. Con un churro. Y le dijimos, ¿qué estás haciendo? No, nada. Es que creo que la llave me perdió. ¿Cuál llave? Comiendo churro, hermano. Venía otro joven que decía para entregarlo. Caía en tentación el pícaro, hermano. En la casa, hermano, no se busca muchas veces como se puede hacer aquí con libertad. Aquí es donde venimos a esforzarnos a recibir la bendición de parte del Señor. Entonces Pablo sentía un deseo para que la iglesia estuviera fortalecida, porque cuando hay debilidad, de tal manera que se apodera por completo del cristiano, la obra se ve afectada y también el cristiano se ve afectado y deja de buscar de la presencia de Dios. Sabemos que el enemigo al que nos enfrentamos es un enemigo que no anda jugando. Es un enemigo que lanza a golpear y golpea fuerte cuando lo hace. Pero cuando estamos fortalecidos, tenemos el escudo de la fe, por la fortaleza, la firmeza, por la búsqueda delante de la presencia de Dios. El enemigo no va a hacer estragos en nuestra vida. Cuando se presenta la oferta, la tentación, para que
nos apartemos de la presencia de Dios, pero tenemos firmeza, vamos a negarnos a los deseos de la carne. Preguntémosle a aquel joven José, estando en la casa de Potifar. Dice la palabra que cuando Potifar lo coloca en toda su casa, no había otro mayor en aquella casa aparte de Potifar y de José. Dice la palabra que la esposa de Potifar se fijó en José, se enamoró de José, a tal manera que dice la palabra que le insistía día a día para pecar delante de la presencia de Dios. A José le llegó una tentación seria, hermano. No es que un mensajito le cayó al WhatsApp, le cayó una solicitud de amistad en Facebook, le empezaron a chatear, enviar fotos para ver si encontraba un espacio y hacerlo caer en la trampa del diablo. No, porque rápido la podía bloquear, rápido la podía ignorar, y se estaba seguro en el lugar donde estaba habitando. La tentación que le llegó a José fue una tentación seria. Esta mujer, sin pena, sin miedo, sin temor, cara a cara le dijo: José, me gustás, muñeco. ¿Se imagina el que le quedó a la par, hermano? Se le baja la presión o se le sube, no sé. Peligroso y hasta el azúcar se le altera. En vez de decirle no, sí, le va a decir. De los nervios. Fue algo serio, hermano. No es como los hipotes de hoy que ahí andan chateando. Y allá en el baño, a ver qué me responde con la presión alta, hermano. Cara a cara le dijo: José, duerme conmigo. ¿Se imagina, hermano? En la misma casa, pero firme en el Señor. Él estaba tan firme que ignoraba los pensamientos que quizás podían nacer y apoderarse en el corazón. Porque la carne, hermano, la carne es carne. Y ya que en la iglesia no me sale ninguna, a esta choca le voy a hacer caso. Ya que me da pena hablarle de la iglesia, y aquí ya tiene la edad, y le jale otra por ahí, una patoja, hermano. Y le dice: José, duerme conmigo. Pero José, tenía tanta firmeza, hermano. Dice la palabra que le ignoraba. Y es que era el mismo diablo, hermano. No te olvides de la mujer, es el diablo que está detrás de ella. Usted dice: a ver, ¿por qué me salió este hipote yo hoy tan feo? Si mujer ya no me trata bonito, antes me decía osito, hoy chueque me dice. Y esta cipota, ¿cómo me anda hablando? Dice. ¿Qué será? Dice. ¿Será que ahora las canas me hacen ver más guapo? Es el diablo, hermano. Era el diablo apoderado en la vida de aquella mujer. Porque había un plan divino de parte de Dios. Había un propósito de parte de Dios, como el propósito que Dios tiene en nuestra vida. El diablo lo quiere estorbar, el diablo no quiere que se lleve a cabo, pero necesitamos estar firmes para que Dios siga obrando en ese plan divino que ha trazado para nuestra vida. Esa es la firmeza que necesitamos, hermano. Usted solo porque le cae una solicitud en Facebook de una mujer ahí toda destrabada. Ay, Dios mío, imagínese, hermano. Cuando tenemos que actuar con firmeza de parte de Dios. Cuando tenemos que pararnos firmes, es que era la gracia de Dios que estaba en José. Era el poder de Dios que estaba en José quien le dio la victoria. La misma gracia, el mismo poder que nos va a dar la victoria. Pero necesitamos buscarle para estar firme delante de su bendita presencia.
¿Qué hubiera pasado si José hubiera estado debilitado, hermano? ¿Qué hubiera pasado? El plan, el propósito se hubiera frustrado. Pero como tenía firmeza, y ya cuando el diablo vio que no entró por aquí, por aquí, por allá, trató de golpear y no consiguió nada. Pero no se quedó quieto ese pájaro. Cuando no había nadie en la casa, quizás pensaba que como hay gente aquí, quizás José piensa que lo van a descubrir. Pero cuando se habían ido las personas de la casa y José estaba haciendo los oficios que tenía que hacer, viene la mujer y aprovecha, se asió de las ropas de José, dice la palabra. Hoy sí, dijo el diablo, a este lo vencí. Pero él, con toda autoridad y respaldo de parte de Dios, se paró firme y dijo: no puede fallarle a mi Señor ni pecar delante de mi Dios. Es lo que nosotros, hermanos, necesitamos en nuestros corazones. Es lo que provoca la firmeza en el corazón del cristiano. Que aunque la tentación, la oferta se presente, pero el poder de Dios, el respaldo de Dios, va a dar la capacidad para no fallarle al Dios que misericordia ha extendido a nuestra vida. Firmes en el Señor. Pero hay unos que están tan debilitados, hermano, que cualquier cosa los mueve, hermano. Solo porque ve una persona que le guiñó el ojo, hermano, tal vez una basura le cayó, ya se despierta la carne, hermano. Por equivocación le dio like a la foto que usted subió, porque se le trabó ahí el ¿cómo se llama? El tacto, hermano. Me gusta. Arrepiéntase, pagano. Y tal vez se le trabó bien trabado y le dio me encanta, hermano. Eso lo sacudió, hermano. Quizás le gusta, de arrepienta, y que el Señor reprenda al diablo. Es que necesitamos la firmeza delante de la presencia de Dios para mantenernos fieles delante de Él. Alabado sea Dios. José se mantuvo firme. Dios obró y ejecutó su plan. Pero para mantenernos firmes, necesitamos buscar de Dios, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Hay cristianos con firmeza, pero que lamentablemente pierden tal firmeza. Hombres ungidos por el poder de Dios, predicadores de la palabra, predicadoras de la palabra, servidores que servían con ánimo pronto en la obra de Dios, pero ya no están sirviendo, ya no están dentro de la congregación, andan haciendo cosas peores, cuando en un tiempo fueron hombres y mujeres firmes en la obra de Dios. ¿Qué pasó? Es que les llegó la tentación, es que les llegó la prueba, la provocación. A José le llegó, a los que estamos aquí nos ha llegado. Pero ¿dónde radica el problema? En la debilidad, en la flaqueza, porque no hay firmeza, no hay búsqueda constante delante de la presencia de Dios, rogando fortaleza delante de Dios. Y a veces es el mismo cristiano que se ve envuelto, involucrado, y por causa de él pierde la firmeza. Preguntémosle a Sansón. El problema de Sansón es que empezó a jugar con el pecado, se acercó
donde no se tenía que acercar. Y él decía: saldré como las otras veces porque Dios me da la victoria. Chateando con una, chateando con otra, no pasó nada. Pero llegó el momento donde perdió la presencia de Dios. Empezó a acercarse a pisar terreno que no tenía que pisar. A veces el cristiano poco a poco va perdiendo, hermano, va perdiendo esas fuerzas espirituales, va perdiendo la santidad del Espíritu Santo en su corazón. Y cuando empieza ese jueguito del diablo, empieza a perder la fuerza hasta que llega un momento donde la carne lo domina por completo. Y ya cuando la carne lo domina por completo, ¿quién lo saca de ahí, hermano? Ya cuando ve el error, ya cuando ve lo que él no tenía que hacer, ya no puede salir. Ya no puede salir de esta condición. Sansón empezó a jugar con Dalila. Empezó a jugar con el pecado, empezó a jugar con el diablo. Y empezó a decirles que si me hacen esto, si me hacen lo otro, voy a perder la fuerza. Pero llegó tanto a acercarse a esa mujer que ya no se la pudo quitar de encima. Y dice la palabra que Dalila empezó a insistir, hasta que el corazón de Sansón se turbó, se vio angustiado, que el alma de tanta insistencia es que el diablo encontró la puerta abierta donde entró y tomó dominio. Dice la palabra que reveló el secreto que no tenía que revelar. Y cuando estaba dormido, aquellos hombres hicieron de las suyas. Cuando despertó dijo: como las veces pasadas no sucedió nada, Dios no hizo nada, Dios no me alertó, Dios no me reprendió cuando sabía que no tenía que hacerlo. Perdió la fuerza, llegó la debilidad y el diablo lo derribó, lo apartó de la presencia de Dios. No perdamos esa firmeza, hermano, porque Sansón se la vio amargamente, una situación tan difícil en su vida, donde fue avergonzado por el enemigo, exhibiéndolo públicamente. Ve, aquel que predicaba ya no se está congregando. Ve, aquella mujer que andaba bien ceñida, la señal, ahora empantalonada. No, mis hermanos, no somos trofeos del diablo, estamos en las manos poderosas de Dios. Que aunque llegue la debilidad, pero socorramos a Dios, pidámosle socorro, acudamos a aquel que puede ayudarnos, que puede hacer una obra poderosa. He platicado con hermanos que me dicen: yo he experimentado una santidad tan terrible, hermano, me han presentado de todo y la carne, pero muerta, como que muerta, hermano, casi como el que le quedó a la par, que la carne no reacciona para nada. Qué firmeza, pero peligroso y se pierda esa firmeza. Peligroso y cual Sansón confiarse y fracasar. No podemos autoconfiarnos dentro de la obra del Señor cuando algo se está saliendo de control, cuando algo estamos observando que ya la carne se quiere despertar, que ya algo quiere arrastrarnos para donde no tenemos que ir. Tenemos que acudir a Cristo, tenemos que buscarle a Él, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Es Cristo quien nos va a dar la capacidad. Cuando nosotros le demostramos que no queremos fallarle, sino vivir en santidad para la gloria de su nombre. Esa es la firmeza que necesitamos.
Eva empezó a platicar con el enemigo. Le presentó el fruto prohibido, codiciable, para alcanzar sabiduría. Y cayó en la trampa del enemigo, sabiendo que no venía con buenas intenciones, aunque es astuto, hermano. Por eso Pablo alerta a los corintios y dice: temo que así como la serpiente engañó a Eva, vosotros de alguna manera también sean engañados, vuestros sentidos sean confundidos de la verdadera sinceridad de Cristo. Con astucia, hermano. Con astucia muchos han caído en esta tierra. Es que el diablo de Dios le va a hablar para hacerlo caer, porque se le presenta con cola, hermano. Usted empieza a reprender. Pero si se le presenta vestido de ángel de luz, no lo va a identificar. Pero sabe que para identificar, para saber las maquinaciones o el plan del enemigo, necesitamos estar conectados con Dios. Pero cuando el cristiano anda adormecido, cuando el cristiano anda dormido, a todo le va a decir amén. Le va a aparecer una amistad y le dice: ¿será que me acompaña a la misa, don fulano? Le dice. Total, al mismo Dios alabamos, al mismo Dios buscamos. ¿Verdad que sí? Le dice el dormido. Si todos somos hermanos, le dice. Y el que está dormido se deja enredar por la culebra, hermano. Ya después ahí todo trastornado anda, porque está dormido. Lo confunde el enemigo, se le presenta como se le presentó a Cristo, con la misma palabra. Pero Cristo no se dejó dominar. Y dice la palabra que vamos siguiendo las pisadas de Cristo. Si Cristo tuvo la fortaleza, también nos va a fortalecer. Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer, Él se va a glorificar en nuestra vida. Firmes en el Señor. Cuando aquellos jóvenes son llevados para Babilonia, había firmeza en el corazón. Y no por ser jóvenes denotaban debilidad o falta de conocimiento, porque aquí no importa la edad, hermano. A veces se ve que hay más gracia en algunos jóvenes que en algunos ancianos, hermano, porque aquí es el poder de Dios. Había más respaldo en David que en Saúl, hermano. Pero Saúl tuvo respaldo. ¿Qué pasó? Perdió ese respaldo, esa firmeza. Cuando se enfrenta a los filisteos, se llenó de pánico. Cuando antes clamaba al Dios del cielo y le daba victoria. Pero cuando estos jóvenes son llevados para Babilonia, ellos tenían firmeza en el corazón. No estaba papá, no estaba mamá, no habían líderes encargados que los pudieran observar, que los motivaran a guardarse para Dios. Algunos jóvenes de hoy en día, como no está papá, como no está mamá, hacen a su antojo, hermano. Pero estos jóvenes no. Ellos estaban firmes en el Señor. Que aunque todo se contaminara, Daniel había propuesto. No importaba si los otros jóvenes se iban a guardar o no se iban a guardar para Dios. Daniel tenía firmeza, hermano. No le importaba si los demás se iban a doblegar ante aquella estatua que Nabucodonosor había levantado. Aquellos 3 jóvenes estaban definidos. Qué firmeza, hermano. Pero el cristiano de hoy en día, algunos por supuesto, viene el pariente de Estados Unidos,
vamos a repartir regalitos este 24 y en la noche. Por eso que algunos alrededor se fueron, hermano. Ya volvieron aterrizando ya como eso de las 12. Se doblegaron algunos. Pero cuando hay firmeza, aunque tal vez haya necesidad, pero no se va a doblegar el cristiano, porque sabe que hay un Dios poderoso que se glorifica, sabe que hay un Dios poderoso que puede obrar en cualquier momento. Alabado sea Dios. Vaya conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Vamos a leer el versículo número 11 y dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Firmes en el Señor. La palabra hace mención y hace una lista hablando acerca de los valientes de David, aquellos hombres sobresalientes por su valentía, por su capacidad, por la forma en la que iban a la batalla. No se llenaban de pánico ni de temor, sino que ellos observaban el respaldo que había en su vida, porque venía de parte de Dios. La palabra empieza a mencionar a estos valientes, resaltando a 3 de ellos como los que aventajaban a los demás. Hicieron grandes hazañas. Dice la palabra que ganaron fama y renombre entre todos aquellos soldados, como el que le quedó a la par, hermano, que resalta porque ninguna vigilia se pierde, resalta porque es constante, resalta porque se ve una gracia de parte de Dios. Estos hombres eran considerados como los mejores soldados valientes que tenía David. Dice la palabra que 3 de ellos, cuando de repente David dice: ay, quien me diera de beber del agua del pozo que se encuentra en cierto lugar. Escuchan estos 3 valientes y dice la palabra: mi Señor tiene sed. Pero pasaba algo, hermano. Aparte que tenían que sacarla del pozo, dice la escritura que la guarnición de los filisteos tenía rodeado este pozo. Eran tan valientes estos hombres que no les importó que estuvieran ahí los filisteos quizás dormidos. Ellos fueron a tomar, a sacar aquella agua. Cuando vuelven a David, David se queda sorprendido y dice: ¿cómo voy a ser capaz de beberme esta agua si estos hombres han expuesto su vida al peligro, han ido a meterse a la boca del león donde está el enemigo fuerte que pelea en contra de nosotros? Esto lo voy a presentar delante de Jehová, porque no soy digno de tomar lo que estos hombres han ido a traer. Eran hombres sobresalientes por la firmeza, por la valentía que llegaron a obtener. Pero hay algo que debemos de entender, que era la mano poderosa de Jehová que estaba detrás de ellos. Si somos firmes, si estamos de pie, no es porque nosotros seamos capaces, sino porque la mano poderosa de Jehová de los ejércitos es la que ha obrado nuestra vida. Esos ejemplos debemos de tomar. Cualquiera observa a esa hermana
que se para firme dentro del evangelio. Y aquella que anda tambaleando dice: qué galán que yo fuera como la hermana, una mujer de oración, una mujer de fe. No que no le lleguen pruebas, hermano, quizá la que vive más en pruebas, en dificultades, pero ha sabido, ha conocido que hay un Dios poderoso. Dios bendiga a ese varón que se mantiene firme delante de la presencia de Dios, que sirve de inspiración, que es ejemplo para los demás. Es que no son su fuerza, es el poder de Dios que desciende, es la bendición de lo alto que se manifiesta para nuestra vida. Pero entre los 3 valientes, de los 30 que tenía David, la palabra habla acerca de Sama, este hombre que hizo grandes hazañas porque Dios estaba con él. Dios está con usted, hermano. Puede decir amén a esta hora. Entonces es posible para Dios que Dios lo haga también en usted. No estamos hablando de lo mismo, sino que aquí hay luchas diferentes que pasamos dentro del evangelio. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Todo es posible para Él. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra que el pueblo estaba reunido en cierto lugar. Pero de repente observan que los filisteos vienen en contra de ellos. Los que estaban debilitados: patitas, ¿para qué te quiero? Si no encuentro bus o taxi, me voy corriendo, pero aquí no me quedo. Se fue a esconder debajo de la cama. Se fueron a esconder. ¿Quién sabe dónde? Pero dice la palabra que el pueblo huyó. Pero dice la escritura que un hombre se quedó. Y no se quedó tambaleando, viendo cómo el enemigo iba a arrebatar lo que les pertenecía a ellos, aquel terreno lleno de lentejas, las provisiones, el alimento. Que si el enemigo los tomaba, les iba a hacer falta, iban a padecer escasez, iban a padecer hambre, no iban a tener con qué saciarse. El enemigo quería hacer estrago de cualquier manera al pueblo. Pero alguien se paró y defendió. Alguien se paró, alguien se quedó firme. Que aunque todos en el hogar no quieran buscar de Dios, quizás toda la familia un tiempo buscó de la presencia de Dios y de repente empezaron a huir uno a otro. Uno se tiene que quedar firme, uno tiene que pararse en el nombre de Jesús a defender lo que el diablo quiere destruir. El diablo ha producido pánico, ha producido tristeza, debilidad en muchos, pero alguien tiene que pararse en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque ahí Dios puede hacer algo. Parecía imposible, hermano, un hombrecito enfrentarse a multitud. Pero en el que le quedó a la par, que antes era boxeador, hermano. Lo dominaban entre 3. Pero en el Señor todo es posible. Parecía imposible, tal vez alguno le gritaba: ¿qué te vas a quedar ahí, Sama? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar lástima en contra de ese gran ejército? Es que sabías que Jehová estaba con él, sabías que la batalla no era de él. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es cierto que el pueblo iba a la batalla, pero eran las fuerzas de Dios, las estrategias de Dios, el poder de Dios que vencía al enemigo. Dice la palabra que él no tuvo miedo, se quedó firme, hermano. Es que esa es la actitud de aquel que está firme dentro del evangelio. Que a pesar que quizás el hijo ya no quiera avanzar, que el esposo o la esposa ya no quiera avanzar o quiera buscar de la presencia de Dios,
pero se para, porque ahí es cuando el enemigo está atacando, está borbandeando y más quiere atacar para que también ese que está firme deje de estar firme y el enemigo logre su plan en aquel hogar, en aquella familia, en aquellos cristianos. Pero dice la palabra que venció, se paró firme y Jehová dio una gran victoria. Esa es la actitud que debemos de tomar para que Dios dé la victoria, para que el Dios del cielo se glorifique. Pero necesitamos pararnos firmes delante de la presencia de Dios. Este hombre podía decir: yo pensé que no iba a lograr nada, yo pensé que me iban a vencer, pero Jehová ha dado la victoria. A esa actitud, a esa firmeza es la que Dios va a respaldar. Pero ¿qué si este hombre no se hubiera parado firme, hermano? Hubiera visto su humanidad, hubiera visto que quizás ese día ni la espada afiló, hermano, toda mellada la andaba. Hubiera dicho: yo no voy a poder vencer ese enemigo fuerte, son multitud los que vienen. Pero al final del versículo dice la palabra: Dios dio una gran victoria, pero Él tuvo que actuar. Actuemos con valentía, aunque haya pensamientos de debilidad, aunque haya tristeza, por momentos desánimo, por momentos nunca van a faltar, pero actuemos, hermanos, con fe delante de la presencia de Dios, porque es ahí donde Dios puede glorificarse, es ahí donde Dios puede obrar, es ahí donde la mano poderosa de Jehová de los ejércitos va a moverse a dar esa victoria. Dios puede traer ese familiar, Dios puede restaurar esa familia. Dios es capaz de hacer cosas poderosas, sobrenaturales, cuando nosotros no tambaleamos ante el problema, sino que nos paramos confiando en el Todopoderoso. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, tú eres maravilloso, tú eres verdadero, Señor. Oh Padre eterno, te damos honra, te damos gloria, Dios mío. Da fortaleza al que está debilitado, Señor. Da fuerzas a aquel que está debilitado, el que está cansado, Dios eterno. En el nombre de Jesús en esta hora, Dios mío, por el poder de las palabras, Dios eterno, por el poder de las palabras te lo pedimos en esta hora, Dios mío. Tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos los hermanos que estuvieron a través de la radio, también a través de la transmisión. Esperamos nuestro segundo culto dirigido por la Sociedad de Jóvenes. Que Dios les bendiga. Denle ofrenda de palmas a Dios en esta hora.